Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Las denuncias contra la falta de diversidad y la pujanza del movimiento afroamericano en Estados Unidos resuenan en televisión con numerosas series que revisitan el pasado para cambiar el imaginario audiovisual de América. El último en hacerlo es el director Barry Jenkins con El ferrocarril subterráneo, una de las grandes ficciones de este 2021. Pero además hablamos del alter ego de Ryan Murphy, el diseñador Halston, de Amores Imposibles y de todos los estrenos que hemos visto. Prepárate para un buen maratón. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y hablamos ya de series de televisión. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Pues un poco intensito, como veis, hoy. Bueno, me parece bien. Sé que es un poquito pronto, pero porque estamos en mayo, pero hay que decir ya que parece que a estas alturas empiezan ya las grandes series del año. Las candidatas a series del año. Candidatas a series del año. Habíamos tenido un poco de vacío. Sí, el principio del año había sido un poquito flojo, pero ya empiezan a aparecer. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una buena sorpresa encontrarnos con la primera serie de la que vamos a hablar, que es también la primera serie de su director, de Barry Jenkins, para televisión, que es El ferrocarril subterráneo. Sí, el ganador del Oscar por Moonlight se ha sumado a la tendencia del revisionismo histórico centrado en el racismo y la esclavitud americana, de series que ya habíamos visto como Small Axe o El pájaro carpintero, y ha creado una nueva serie en la que reflexiona sobre las ramificaciones de la esclavitud. El ferrocarril subterráneo ya está disponible, completa, en Amazon Prime Video con sus 10 capítulos. Está basada en la novela homónima de Colson Whitehead, ganadora del Pulitzer, en la que la idea de un tren liberador que iba bajo tierra para salvar a los negros de sus amos se hace realidad. Un tren cavado en el siglo XIX por las mismas manos que el que emergía en la superficie y que crea toda una red clandestina hacia la liberación. Se dice que por aquí hay un ferrocarril subterráneo. Imposible. Claro. Entonces, ¿a dónde van? Los que huyen y no vuelven. Es como si los negros se escaparan y se marcharan a otro mundo. ¿Tú crees que el ferrocarril subterráneo existe? Yo no lo he visto, pero la negra es una raza muy astuta. No hay nada en el mundo que me diga que es imposible. La figura principal de este viaje hacia la libertad la emprende Cora Randall, una joven esclava que no ha conocido otra forma de vida, interpretada por Thuso Ndebu, después de años sometida a los abusos de todo tipo en una plantación de algodón de Georgia, decide escapar hacia lo desconocido, iniciando un periplo por los distintos estados de Norteamérica, donde verá que el infierno no terminaba en las fronteras de sus antiguos amos. Lo hará con Caesar, un esclavo que se refugia en los libros para soñar con un futuro mejor. El amo te cortaría la lengua y te envenenaría si supiera que sabes leer. ¿Qué es eso? Son los viajes de Gulliver. Habla de un hombre que viaja, se pierde e intenta volver. En esta parte habla de gigantes como Goliat, de que como son más grandes y más poderosos, seguro que son más malvados y más crueles. Como los blancos. Cada capítulo es una nueva parada de este ferrocarril metafórico en el que podemos contemplar las vergüenzas que cada estado llevaba a cabo en el nombre de la superioridad blanca. Los cazadores de esclavos los pisan los talones mientras asistimos con crueldad a todo tipo de vejaciones. Algunos, como nuestros hermanos en Carolina del Sur, se han prestado a mejorar a los negros. Antes aprendería aritmética un cerdo que un negro a razonar. Pero en este gran estado no enseñamos aritmética a los cerdos. ¿A que no? ¿Verdad? No, señor. Es verdad. A los cerdos los matamos. Pues Barry Jenkins, como decimos, se ha pasado a la televisión. Hablabas de Moonlight, donde exploraba el racismo y la homosexualidad. También trató la represión en las instituciones con el blues de Beale Street, y ahora pues retrocede hasta ese origen del racismo, el de sus antepasados, hasta la esclavitud.
Sí, el cineasta se interesó en la obra de Whitehead para crear un proyecto que honrara la memoria de sus antepasados, algo que no era sencillo porque, como decía en la rueda de prensa de presentación, la mayor parte de la documentación se ha borrado. Él quería que los espectadores sintieran lo que estaban viendo con la recreación del ferrocarril y todos sus espacios. Lo primero que hicimos fueron las escenas del tren. Los directores de producción trabajaron con la única premisa de que no podía parecer algo falso, que parecieran trenes reales y túneles reales, nada de efectos especiales. La parte fundamental de este proyecto era recrear la memoria de mis antepasados, algo que era muy complicado porque parte de esa historia se ha perdido. Muchas grabaciones históricas no existen. Teníamos que recrear todo ese imaginario. Queríamos que se viera la tierra y que pareciera como si la tocáramos. Y además de la trama de liberación, de esa necesidad de escapar de sus amos, Cora tiene también un conflicto interno. La protagonista fue abandonada en la plantación por su madre, que logró escapar años atrás, y este drama personal, centrado en la maternidad y el abandono, es una herramienta que Jenkins conecta con el esclavismo. Lo más importante para mí, lo que más me gustaba del libro de Colson, es que me daba la oportunidad de recontextualizar la historia de mis antepasados a través de esta joven llamada Cora. Quizás, sin verlo en la serie, a lo largo de los 10 episodios, Cora está tratando de vencer su condición de esclava estadounidense. Pero lo que realmente busca es reconciliar esta sensación de abandono que siente hacia su madre. Pensé que era una forma realmente interesante de llegar a una historia como esta, de presentar este viaje muy veraz, pero también masivo en alcance y escala, que en última instancia se trataba de la paternidad y de la relación de una hija con su madre. La serie nos emite semanalmente, sus 10 capítulos están ya colgados, pero el director no quiere que se consuma como una película con voracidad. De hecho, cree que la mejor manera de disfrutarla es con calma, dosificando su contenido, haciendo pausas y digiriendo todo lo que ocurre. Desde el primer momento sintió que el mejor formato para hacerlo era una serie. Cuando entras en una sala de cine, es una experiencia muy cautivadora. Tienes que rendirte, estás en medio de un pasillo de 30 asientos, apagas tu teléfono. En el caso de la serie, por el tema del que trata y además quería que los espectadores tuvieran la oportunidad de hacer una pausa, de jugar, de omitir. Puedes elegir con quién quieres ver esto o si quieres verlo solo. Así que esa fue parte de la razón por la que sentí que tenía que ser una serie. Y también considera que eligió este formato para no obligar al espectador a verlo todo del tirón, a que pudiera elegir cuándo y qué ver en cada momento. Creo que la audiencia está preparada para ello. Y si no es así, creo que también está bien. ¿Sabes? Creo que lo realmente hermoso de poner imágenes en el mundo es que cuando alguien esté listo para encontrar esa imagen, estará allí. No es una película precisamente para no forzar a la gente a verlo del tirón, a verlo todo. Pues hablábamos al principio de cómo en los últimos años hemos visto en televisión muchas historias protagonizadas por negros, por esclavos o por víctimas de ese racismo sistémico de la sociedad, así que vamos a recordarlas. El ferrocarril subterráneo fue publicado en 2016, pocos meses antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y después de su mandato y de la explosión del movimiento Black Lives Matter, la adaptación de Barry Jenkins a la televisión sigue de plena actualidad. No es la primera ficción que pone de manifiesto el racismo y la discriminación que durante siglos han sufrido los negros, y supone un paso más del audiovisual para denunciar una situación que no parece tener fin.
El esclavismo como origen de la represión llegó a televisión hace meses con El pájaro carpintero. Esta miniserie de Showtime, producida y protagonizada por Ethan Hawke, nos sitúa en el auge del abolicionismo de Norteamérica que llevaría a la guerra civil en el siglo XIX. El actor da vida al excéntrico John Brown, uno de los activistas pioneros que creía firmemente en la insurrección armada para acabar con la esclavitud. Una sátira en la que los propios negros, en ocasiones, prefieren el sustento de sus amos a la incertidumbre de la libertad. Estoy aprendiendo a leer la Biblia y a disparar. Supongo que así soy libre. Libre para que te maten. Yo no vengo a leer la Biblia ni a luchar contra la esclavitud de otros. Cuando te alistaste pudiste preguntar. No hubo preguntas. Le puse una pistola en la cara al amo. Dijo, me llevo tu carreta y libero a tus esclavos. No me preguntó si quería ser libre. Libre y muerto no es mi plan. Antes que Barry Jenkins, otro cineasta premiado por llevar el racismo a la pantalla, se pasó a la televisión. Steve McQueen, ganador del Oscar por 12 años de esclavitud, desarrolló en Small Axe las consecuencias de estos siglos de sometimiento. En esta miniserie británica, el director retrata su generación y la de sus padres, caribeños, que tuvieron que luchar contra el racismo sistémico como inmigrantes llegados a Reino Unido desde los 60 hasta los 90. McQueen se vale de casos reales como la Marcha de los Manglares, los primeros policías negros y la discriminación educativa para hacernos ver que hay demasiadas cosas que no han cambiado. Lo que nuestra madre patria intenta hacer no es solo cerrar un restaurante. Buscan cerrar lo que consideran el lugar en el que los negros pueden oponer cierta resistencia ante los hostigamientos diarios de la policía. Y creo que el mangrove no solo no es algo negativo, creo que conlleva un propósito positivo. Y es que los de la comunidad tenemos por fin nuestro lugar. Otro de los grandes nombres propios que han denunciado el racismo a través del cine es Jordan Peele. El cineasta utilizó el terror para hablar de discriminación racial con películas como Déjame salir y Nosotros, y produjo una serie con el mismo espíritu que los largometrajes. Territorio Lovecraft llegó a HBO como una ficción antológica en la que sus protagonistas emprendían un road trip por la América de los años 50. Durante esta travesía, los seres sobrenaturales sacados de los libros del escritor que da nombre a la serie daban menos miedo que el antagonista principal, el racismo. No sabe nada de la casa a la que acaba de mudarse, ¿a que no? Hallamos los restos mortales de 8 negratas en la habitación que hay bajo el sótano. De modo que, si algo nos dice la historia, no durarán en esa casa mucho tiempo. En esta misma corriente de terror social y con muchos paralelismos estéticos con las obras de Peele, llegó recientemente Them a Amazon Prime. Creada por Little Marvin, la ficción también aborda el racismo en Estados Unidos con un aire sobrenatural, con una familia negra en los años 50 que se muda lejos del sur para encontrar una vida mejor, a esos barrios color pastel de California, en los que los vecinos, aparentemente perfectos, esconden el lado más tenebroso. Excuse me, but what is this? Oh, that's nothing to be concerned about. No persons of Negro blood? You might have read this over the phone and saved us a few thousand miles. It's like I told you, Mr. Emery. Covenants are no longer legally enforceable. A little red ink and those words disappear. Como si de un verdadero ferrocarril subterráneo se tratara, la crítica al racismo sistémico y los abusos que los negros han sufrido durante siglos sigue llegando a la televisión, haciendo paradas en todas las épocas y clases sociales. Con su adaptación sobre el esclavismo, Barry Jenkins nos pone en los ojos de Cora, una joven que no ha conocido la libertad y que tendrá que escapar de su plantación de Georgia, pero también del recuerdo de una madre que la abandonó. Es el momento de marcharnos. Aquí solamente hay sufrimiento, dolor y sufrimiento. Te equivocas conmigo, César. Crees que doy buena suerte porque mi madre se escapó, pero te equivocas. Te equivocas. No traigo buena suerte. Solo desgracias. Como la de que una mujer huya por la noche y deje a su única hija. Deje que se desangre y se pudra en esta plantación. ¿Quieres ese tipo de suerte?
Pues venga, ahora sí, vamos a demostrar por qué es la serie del año. Candidata. Estamos en mayo, ya se puede mes, tener... Yo diría de esta semana. No, Candidata. no, es, la verdad, a mí me ha parecido fascinante, me gusta mucho. Creo que de lo mejor que ha hecho Barry Jenkins. A mí también Porque ese Oscar era para La La Land, todos lo sabemos. No. Lo sabían hasta los académicos. Faye Dunaway. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que en esta corriente, como hemos visto, de series que repasan un poco el pasado de Estados Unidos, bueno, hemos visto series magníficas como Small Axe, como El pájaro carpintero, como Territorio Lovecraft o como Them, y esta da un paso más. Y yo creo que también, pues como vimos en su época después del estallido del Me Too, aparecieron series sobre mujeres y protagonizadas por ellas. Ahora es la época dorada de estas series protagonizadas por negros que cuentan cómo lo han pasado, y además con una crueldad absoluta. Creo que da mucho más miedo que otras como Them, porque es real y porque todo lo que pasó es real. Luego creo que también tiene una parte importante que además engancha mucho, que es la parte humanista, que es la parte, el drama que tiene la protagonista con su madre, cómo fue abandonada, y también es como una búsqueda no solo de su libertad como esclava, sino también de esa libertad mental, ¿no? Con un drama que ha tenido y que la ha paralizado durante muchos años. Luego, pues claro, la fotografía, la dirección creo que es espectacular, o sea, todos los espacios, todos los paisajes, toda la luz que muestra es brutal, y el gran acierto es la protagonista. A mí ella, con esos planos, esos primeros planos, creo que es la nueva Elizabeth Moss. Creo que además tiene muchos paralelismos con el cuento de la criada, con esa huida de un ambiente represivo, que se da cuenta que a la salida de ese ambiente represivo todavía hay más represión, y esos primeros planos, cómo llora, cómo sufre, me parece que es la nueva heroína, ¿no? Después de Elizabeth Moss o después de la protagonista de Anortodos, que creo que también tiene muchas conexiones, creo que va a arrasar. Además es curioso porque es una nueva generación de actores negros que ya no imitan en comportamientos ya fuera de cámara, ¿no? Lo que es el marketing, lo que son las promociones, no imitan a las actrices blancas, ¿no? Porque ha sido alucinante la campaña de promoción de esta chica, que su gran primer papel fue un casting y la cogieron a ella, y como el tipo de vestidos que utiliza con raíces africanas, o sea, que es como, da la sensación de que hay un nuevo empoderamiento de los actores y las actrices afroamericanas, y yo creo que el rostro de esta chica va a tener una gran proyección en Hollywood. Y a mí la serie, sí estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho. Decía que es lo que más me ha gustado porque creo que Moonlight no consiguió, o sea, hay algo en la película que nunca, o en el Blues de Billie Street, que Barry Jenkins, pese a ese tono maravilloso a la hora de contar historias durísimas, esa mirada siempre con los personajes delicada, los planos, la luz, la iluminación, siempre en sus narraciones hay algo que me deja fuera, y aquí al revés, he visto solo 3, pero los 3 que he visto he entrado perfectamente, y además me gusta que se vaya alejando cada vez más del libro para ir contándonos casi este compendio, ¿no?, de lo que fue y lo que sigue siendo el racismo institucional, y cómo viene ese odio, el apartheid. O sea, Tarantino lo llamó Holocausto Negro, cosa que enfadó muchísimo a Spielberg, pero es cierto, ¿no? Al final es una brecha tremenda en la sociedad americana que, como vemos en la serie, sigue existiendo, y es muy inteligente que lo haga a través de la relación de una madre y una hija. Decía Barry Jenkins que muchas veces las películas que hablaban sobre la esclavitud, sobre pues la recolección de algodón y toda esa época, era muy complicado que llegaran a cuajar, sobre todo en espectadores blancos. Y entonces que él quería hacer una historia que cualquier familia blanca pudiera entender, ¿no?, que era el abandono de una madre a una hija, y esa conexión y ese trauma de por siempre, más luego todo sumido a una denuncia social. Y yo creo que acierta en el tono, yo creo que acierta en casi todo. Sí, lo que no sé si esa crudeza del relato, ¿no?, y también esa crueldad va a espantar un poco a los blancos, pero si los espanta, que se aguanten, porque ya llevamos viendo 200 años producciones sobre blancos y maravillosos y haciéndolo bien, y ahora que emerjan todas estas producciones, estas series
que comentaba Dani, sobre buscar un poco las raíces, buscar contar otra historia, contar la historia desde otro punto de vista que no se ha contado, que se ha silenciado. Me parece bien, si hay alguien que está saturado, pues lo siento mucho, pero también es verdad que en estas oportunidades que se le está dando, en este caso no es una oportunidad porque Barry Jenkins indudablemente viene con un Oscar detrás, pero que se le está dando a muchas voces para contar este tipo de historias, creo que lo están aprovechando con más o menos suerte, con más o menos acierto, pero hay una riqueza de puntos de vista y de géneros y de materiales. Y a mí lo que me gusta en este caso de Barry Jenkins es cómo cada capítulo, imaginando este tren subterráneo, tiene un tono distinto, siendo Barry Jenkins, siendo el estilo poético, la belleza del paisaje, el juego con las luces y todo lo que tú quieras, pero sí que tiene un tono distinto, ¿no? Que el primer capítulo me parece un muy buen piloto de entrada, muy a los 12 años de esclavitud, es verdad, pero en el segundo te cambia totalmente el tono, que parece una distopía, en el tercero te lleva y en el viaje por cada estado te va contando cómo la tortura realmente y el racismo se multiplicaba o se perpetuaba de distintas maneras, sí, aunque aparentara que había estados más abiertos o no, estaba presente, y hay formas más sigilosas, que es un poco esta teoría de que el racismo se ha perpetuado también a todo lo largo del siglo XX con los encarcelamientos masivos. A mí me parece muy interesante. Tiene la potencia de esa historia de la madre y de la hija, tiene la potencia de un thriller de huida y una caza de un gato y un ratón continua, que mantienes la tensión sobre esa chica con la que tú desarrollas indudablemente una empatía, y luego, claro, lo que pasa es que son 10 horas de un nivel de atrocidades que nos tenemos que enfrentar a ellas y ver lo que pasó. Yo creo que es interesante. Lo único que la han lanzado directamente, que no sé si hubiera sido... No es el modelo Amazon, pero capítulo a capítulo, que si saben o que hay capítulos muy potentes, esa estrategia lo hubiera podido estar en la conversación durante 10 semanas, que creo que es algo bastante interesante, porque la serie no puedes ver muchos capítulos del tirón, porque aparte de que son largos los capítulos y no tenemos tiempo, no son digeribles, porque las tropelías y las torturas y las atrocidades que se cometen son muy explícitas, ¿no? En ese sentido, y creo que la elección de casting y del reparto de esta chica, más el material, yo creo que también es verdad que esta serie tiene la potencia del material narrativo de la novela de Colson Whitehead, que sí que aporta, ¿no?, esa base, aunque luego Barry Jenkins se permita poner en imágenes muchas de las situaciones que cuenta la novela, o salirse un poco de esas situaciones, pero creo que una de las series más potentes que hemos visto en estos primeros meses del año, sin ninguna duda. Y luego, claro, la idea del tren, que evidentemente es la idea de la novela, ¿no?, pero que es maravillosa, y que decía Barry Jenkins que claro, que él recordaba a su abuela hablar de ese tren subterráneo, o sea, que como una gran metáfora que sí estaba en el imaginario colectivo de una sociedad en un momento determinado. Y hay otra cosa curiosa, porque decías, claro, quien esté saturado, y es cierto que una de las quejas de la comunidad afroamericana es que todo este holocausto negro no se ha contado en los colegios, no se cuenta en la historia de Estados Unidos, se omite. Y de hecho ahora hay varios proyectos, bueno, hay también corrientes que, como en España, piden que no se hable, que se entierre, que remover el pasado, pero hay otras corrientes que lo que dicen es, no, tenemos que hacer, creo que se llama Proyecto 360 y algo, soy muy mala con los números, que lo que dicen es precisamente, no, lo que tenemos que hacer es dar a conocer, que esto no se pierda, que esto realmente es muy reciente, porque Estados Unidos tiene una historia muy corta. O sea que muy interesante. Sí, es como la acusación que puede ser de 10 horas de porno tortura. Pues no, chico, es que la mayoría de estas cosas pasaron, ¿sabes? No dices que hay porno tortura en una serie de 10 horas de zombies donde están matando o donde están segando cabezas todo el rato, o en otro tipo de género, porque, y aquí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque sientes que es real y te está interpelando directamente a una situación real muy incómoda. Y de hecho, fíjate, en el capítulo segundo yo creo que él es muy consciente de eso, porque hay una recreación, no vamos a contar mucho, pero sí que es como que ellos han pasado ya a un punto, a un estatus mejor, y hay como, bueno, pues una recreación en un museo de lo que era la esclavitud y las torturas, ¿no? Y entonces es un escaparate donde ella, la protagonista, está recolectando algodón para que otros vean lo que se hace en los estados del sur, que es también una manera de cómo se retrata un holocausto, cómo se cuenta, que fue un gran debate que tuvo el cine y sobre todo muchos directores judíos después del holocausto nazi. Cómo se cuenta todo ese dolor, se puede contar sin banalizar, es posible contarlo. O
sea que yo creo que él mismo, que es un tipo bastante inteligente, es consciente de esa etiqueta de porno miseria o de dramatismo excesivo que también tuvo Steve McQueen con 12 años de esclavitud, puede tener, ¿no? Sí, hay tipos de control, yo creo, más civilinos, por eso él va alternando capítulos en los que son más cerrados o más abiertos, pero es verdad que creo que para el público blanco durante muchos años ha habido una espectacularización de la violencia contra los negros injustificada, entonces que ahora me hablen de porno violencia cuando tú has espectacularizado o los negros han sido diana de la violencia o de las acusaciones en muchísimas películas de blancos, pues chico, míratelo. Cálmate. Bueno, Punto. vamos a dejar esta intensidad y vamos un poco al brilli, aunque me ha decepcionado porque no hay tanto brilli en esta serie, es todo minimalista. Hay más coca. Sí, hay más drogas, con otro señor que también es muy importante en la ficción norteamericana. Primero para bien, en los últimos meses para mal, pero bueno, yo creo que en esta vamos a coincidir un poco. Bueno, vamos a ver qué ha hecho después de sus patinazos Ryan Murphy. Pues sí, vamos a hablar de Halston, la última miniserie que el showrunner blindado por Netflix ha estrenado en la plataforma. Son 5 capítulos en los que podemos ver el ascenso y la caída a los infiernos de Roy Halston, un icono de la moda que logró triunfar en la década de los 80 en Estados Unidos. Desde sus orígenes, su obsesión por triunfar y su ambición desmedida, vamos conociendo a este brillante comercial interpretado por Ewan McGregor, cuya labia hacía que consiguiera la financiación que necesitaba para lanzar su propio taller de alta costura. Señora Marsh, ¿cuándo fue la última vez que alguien le preguntó con interés qué necesita? En Berdorf, las señoras se sentaban en mi sillón y les decía: cuénteme sus problemas, ¿qué le preocupa, qué necesita? Y a una pregunta tan breve, casi todas ellas respondían, digamos, que con cierta amargura. Porque muy pocas personas, y menos los hombres, les habían hecho esa pregunta. Liza Minnelli, que no Lisa, Elizabeth Taylor y Bianca Jagger llegaron a ser clientes suyas en su momento de mayor esplendor. Como hemos visto en la más reciente Hollywood, Murphy vuelve a llenar esta serie con nombres propios, anécdotas sacadas de las noches de fiesta en el Estudio 54 y todo ese glamour de otra época con el que tanto disfruta el creador. Poco a poco veremos cómo la millonaria marca de Halston va cayendo después de verse obligado a vender hasta su nombre, lleno de deudas, con una vida sentimental rota y completamente enganchado a la droga. Ha desenroscado el auricular y ha salido 1 kilo de cocaína de dentro. Y ha dicho que la cocaína había oxidado los cables. Eso es absurdo, es imposible. Ah, venga ya. Te he visto hacerlo. Te sientas ahí y te metes coca encima del teléfono. Y seguro que cada vez se colaba un poco por los agujerillos del auricular. Yo nunca hago eso. ¿Qué? Madre mía, Halston, avísanos cuando tengas pensado regresar al planeta Tierra. Madre del señor, este fragmento. Bueno, quizá lo más interesante sea recuperar un personaje que yo por lo menos no conocía. No es un diseñador mediático y eso que fue la primera pop star de la moda. Pero no es Balenciaga. No es Balenciaga, de hecho le atiza bastante a Balenciaga y a Calvin Klein, no me extraña. Pero bueno, sí que tiene algo que ver también con el propio Ryan Murphy y sobre todo con su universo, ¿no? Sí, es que yo creo que lo más interesante... Yo no sé si el... Nosotros por ese corte que has puesto. No sé si el showrunner era consciente de todos esos paralelismos que se pueden hacer en cuanto a la historia de Halston, del diseñador y de él mismo, porque es verdad que si la marca de Halston y su propio nombre se fue diluyendo a lo largo de su vida porque tuvo que vender su marca y se vio obligado a perder toda esa notoriedad, creo que a Murphy le ha pasado un poco lo mismo. Desde que ha llegado a Netflix y ha vendido, entre comillas, su nombre por un cheque supermillonario, no ha recibido ni una buena crítica. Ha perdido su imperio. Totalmente, o sea, todas sus series de Hollywood, de Politician, la película de Prom, todas han recibido críticas malísimas. Sí que es verdad que el rollo diferente es que creo que el gran problema de showrunner es la libertad, el exceso de libertad. O sea, él ha hecho lo que le ha dado la gana y ha perdido un poco todos esos
productores o gente de arriba de Fox al principio y luego del canal de cable de FX que le paraban los pies, y gracias a eso pues nos dejó series maravillosas como American Horror o American Crime Story, la propia serie de Versace, el asesinato de Gianni Versace, que tiene muchos paralelismos con esta y que es infinitamente mejor. Pero bueno, yo también creo que de lo que ha hecho Netflix tampoco es lo peor. No la veo superficial, creo que el personaje solvente, Ivan McGregor, está bastante bien, sobre todo en los momentos de autodestrucción. Al final de la serie le veo más realista. Y también hay que decir algo a favor de Murphy, y es que nunca ha perdido un poco ese interés por la representación de personajes homosexuales o LGTBI que bueno, pues que en su momento fueron silenciados, todo ese mundo interno que tenía, los problemas con las drogas, con el sexo. Creo que eso también está bien representado. Y luego, claro, pues a nivel de producción Netflix es impecable, o sea, todos los escenarios, cómo está recreado Versalles en París, las telas, los vestidos. Su oficina, que claro, era así, real, o sea, que de hecho creo que han rodado en la misma porque la compró Tom Ford, o sea que no, es tremendo la pasta que tienen. Yo creo que no hay nada que decir. Pero pese a eso, pese a que tenga dinero, que los escenarios, las recreaciones estén bien, yo siento continuamente que desde Ryan Murphy aterrizó en Netflix, todas sus producciones de alguna forma se han uniformado visualmente y estéticamente, hasta temáticamente, ¿no? Tienen indudablemente conexiones, que no es un reproche porque está en su filmografía, en su carrera, sobre todo en televisión, pero de alguna manera desde el género o no ha hecho nada que sea distinto, ¿no? Halston lo puedes coger y darle otro, o lo haces comedia o buscas otro punto de vista, ¿no? Pero es que venimos de Hollywood, que se estrenó hace un año, y esto parece una réplica 30, 40 años después. Politician a mí me parece horrorosa, pero es que no le veo inspirado ni en guión ni en dirección, siendo esta la que creo que con 5 capítulos mejor se cuenta esta historia, ¿no? Pequeña, que es una historia pequeña comparado con las otras y como las ha querido contar. A mí me gusta mucho Ewan McGregor, creo que está fantástico, que es un papel, es un caramelo, y para un actor que a mí me encanta y que no lo habíamos visto a lo mejor tanto en un registro así. Y la chica que hace Cristia Rodríguez, creo que es de Liza Minnelli, también es un descubrimiento total, y esas partes están muy bien de la serie. Y bueno, es verdad que está esta teoría de que posiblemente la falta de control del jefe de FX, Landgraf, ha perjudicado o ha estropeado la carrera libertina y libertaria de Murphy. No sé si estoy de acuerdo, indudablemente en FX tenía más enjundia, más registros y una variedad más grande. Bueno, pues esas son nuestras 2 recomendaciones, Halston y el ferrocarril subterráneo, así que lo vamos a dejar aquí, chicos. Adiós. Adiós. Cadena SER. La radio.